Si no eres feliz aquí y ahora, nunca lo serás. Lo dijo Taisen Deshimaru, no para impresionar, sino para sacudir conciencias. Este vídeo no trata de técnicas complicadas ni rituales exóticos. Va al grano. Va de alguien que cruzó medio mundo con una única intención: enseñarnos algo tan radicalmente simple como poderoso. Sentarse, respirar, estar. Taisen Deshimaru nació en Japón y pasó 30 años junto a su maestro Kodo Sawaki, una de las grandes figuras del Zen moderno. Justo antes de morir, Sawaki le confió una misión: llevar el Zen auténtico a Europa. No el Zen de escaparates, no el decorativo, sino el Zen de verdad, el que se practica. En 1967, Deshimaru llegó a París sin templo, sin asistentes, sin espectáculo, solo con su cojín, su práctica y una determinación férrea. Desde ahí fundó dojos, comunidades, un templo, y dejó una enseñanza viva, directa y despierta. Este vídeo no es un documental, es una transmisión. Sus palabras son herencia viva del Zen, son sencillas, pero contienen el corazón mismo de esta vía. Porque si algo entendía Deshimaru con claridad, era esto: la práctica es ahora, la vida es ahora, y si no despiertas ahora, ¿cuándo? Comenzamos. Libertad. ¿Qué es libertad? No lo sé. ¿Es la libertad de seguir nuestro propio ego, nuestros deseos? ¿Es seguir el orden cósmico? Esto es un gran koan. No hay nada por obtener. Durante la práctica del zazen, no perseguimos meta alguna. Si ésta existe, si tenéis un objetivo, cometéis un gran error. Zazen significa detener todo, abandonar todo, incluso nuestra filosofía. Dios, Buda y el demonio tienen a veces la misma cara en el budismo. No hay dualidad entre Dios y el demonio, no hay separación. Tienen la misma cara. En último término, no se puede diferenciar el bien del mal. Esta distinción está hecha desde el punto de vista moral. Un robot podría hacer el bien o el mal siguiendo su programación. Los animales viven el verdadero zen. Y puesto que los animales son así, el hombre debe progresar con relación a ellos. Las palomas son muy simples, muy tranquilas, no son complicadas. El cuerpo y el espíritu no están separados. El cuerpo y la consciencia se concentran si estáis atentos, los dos al mismo tiempo. El cuerpo se transforma si os concentráis en el espíritu. Psiqui es la ilusión, pero la ilusión misma es la verdad, lo incluye todo. No es necesario cortar las ilusiones durante el zazen. Incluso las cosas malas pasan. Es inútil separar ilusión y satori. Satori es el estado normal. El budismo tibetano habla siempre de la compasión, pero también la sabiduría es necesaria. La una no puede ser auténtica sin la otra. Hay que saber usar la compasión con sabiduría. La condición normal es muy difícil de explicar. En lo que concierne al cuerpo,
es fácil de comprender. La consciencia coincide con la vida. Los médicos japoneses dicen, todo tiene consciencia, todo es consciencia, incluso las plantas tienen consciencia. Los fenómenos existen. Los ríos, las montañas, las estrellas son fenómenos del cosmos, ya que en su origen el cosmos era caos. Los fenómenos aparecen y se transforman continuamente. Este mundo existe. Existir o no existir es un problema metafísico. La realidad es un problema físico. Es difícil comparar las dos cosas. Musotoku significa no tener ningún objetivo, no esperar ningún beneficio. Pero si recibís un beneficio sin haberlo deseado, podéis aceptarlo, no tenéis por qué rechazarlo. Parece una contradicción, pero no es lo mismo tener un ego fuerte que un ego egoísta. Debéis tener confianza en vosotros mismos. Es muy importante volver a la originalidad propia. Usted y yo somos diferentes. Usted debe encontrar su propio yo. Todo el mundo debe comprender por sí mismo. No se puede beber por la vaca. Se la puede llevar al río, pero es ella quien debe beber. Hay que comprender por sí mismo. Siempre digo que el Satori se vuelve ilusión y que la ilusión se vuelve Satori. Las ilusiones remontan durante el zazen, pasan y se desvanecen. No necesitáis ninguna meta. Aquí y ahora debéis concentraros en lo que hacéis, en el trabajo cuando trabajáis, en la comida cuando coméis, en el aseo cuando estáis en el cuarto de baño. Si alguien dice, tengo el Satori, es que está loco. Nadie puede saberlo. Yo no sé nada de eso. No se puede saber nada. La vida espiritual más elevada para el hombre tan solo puede ser alcanzada allí donde no hay ni búsqueda de provecho ni temor de pérdida. No pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Ambas afirmaciones son necesarias. La postura más elevada de plegaria a Dios es el zazen. En el cristianismo, la plegaria a Dios es una conversación con Él. No obstante, esto tiene un objetivo. No es el musotoku. Dios no necesita conversación, ni vosotros tampoco. No hace falta que le pidáis nada. No existe dualidad alguna entre Dios y el hombre. La experiencia mística cristiana es diferente de la experiencia del zazen. La experiencia mística es imaginativa y separa la mente del cuerpo. El cuerpo es algo sucio y por ello la mente que desea purificarse escapa del cuerpo. Y con una mente pura se puede producir la comunión. Pero todo esto es imaginación. Si menospreciamos el cuerpo, todo se convierte en imaginación, en sueño. Y por esta razón se han debilitado las religiones. En el zazen sucede lo contrario. La postura nos regresa a la realidad. Meted el mentón. En el zen de la secta Soto, Satori significa
retornar al estado normal. Mi maestro, Kodo Sawaki, acostumbraba a decir lo siguiente: Satori es el cambio que tiene lugar en nuestros pensamientos. Todo el mundo es dogmático. Todo el mundo tiene sus propios pensamientos personales y por ello, en el momento en que una persona regresa a estado normal, lo encuentra todo conmocionado, invertido. Esto es Satori. Las personas que piensan de manera objetiva y consciente que han experimentado el Satori están de hecho locas. La cuestión es que Dogen decía que no debemos esperar la llegada del Satori. Siempre afirmo que el Zazen es Satori. Si la mente se mueve, el cuerpo también se mueve de manera inconsciente. En Zen, lo que se desarrolla es el retorno a las fuentes. Zen significa regresar a las fuentes, a las raíces, mientras que en las ciencias modernas solo encontramos ramas y flores, y gloria. El cristianismo se ha hecho glorioso, como el resplandor de las estrellas en el cielo, pero Dios está muerto. La postura, la actitud y la conducta influyen sobre la mente. El reflejo de la luna en el río está siempre en movimiento. Sin embargo, la luna existe y no se va de ahí. Se queda, pero se mueve. La corriente del agua no vuelve nunca hacia atrás. El agua pasa, pero la luna no se mueve. Durante Zazen, cada una de nuestras inspiraciones y expiraciones es la de ahora y no vuelve nunca. Es posible rechazar la respiración, pero la de ahora no es la de antes. La respiración de después no es nunca como la de antes. Ayer era ayer, hoy, es diferente. Yo digo siempre que debemos concentrarnos aquí y ahora, crear aquí y ahora. De esta manera, uno puede volverse fresco, nuevo. El Zazen de hoy no es el mismo que el de ayer. El Zazen debe ser siempre fresco, aquí y ahora. No debéis relajaros durante Zazen ni durante el entrenamiento a las artes marciales. Hacerlo a medias no es bueno. Hay que hacerlo hasta el fondo, darse totalmente. No debemos retener restos de energía. Concentrarse significa la salida completa, la descarga total de la energía. Esto debe encontrarse en cada uno de los actos de nuestra vida. Un pastor protestante de nacionalidad japonesa me permitió leer muchos libros cristianos, y algunos de ellos eran considerados sumamente raros. Otros eran textos secretos, y la lectura de alguno de ellos estaba prohibida a los cristianos. Uno de ellos, un texto descubierto en 1819 por un misionero cristiano en Constantinopla y escrito en griego, trataba de las enseñanzas de los 12 apóstoles. Este texto hablaba en especial de las reglas de vida práctica para los adeptos al cristianismo. No obstante, tanto protestantes como católicos habían suprimido este texto. También otros textos prácticos que hablan del cristianismo, de la verdadera vida de Cristo y la práctica cotidiana han sido suprimidos y lo continúan estando incluso en la actualidad. Esto constituye una triste historia dentro de la civilización europea. Al menos así lo creo. Le pregunté al maestro Kodo Sawaki si me aceptaba como discípulo, y le pedí que me hiciese monje. Por favor, aceptadme como discípulo. Me respondió: no tenéis necesidad de convertiros en monje, pues la actitud profesional
de monje de carrera no es buena. Si queréis llegar a ser un verdadero monje zen, venid a practicar zazen conmigo. No tenéis necesidad de afeitaros la cabeza, de vestiros de monje, de abandonar vuestra familia, ni de vivir en un monasterio. Para llegar a ser un monje en espíritu, no era necesario cambiar mi modo de vida. Entonces me ofreció su rakusu, el pequeño kesa, signo de que me aceptaba como discípulo. Me dio también un viejo cuaderno de notas donde encontré las frases siguientes. Zazen es aprehender algo del espíritu del Buda por la experiencia. No es ni un razonamiento, ni una teoría, ni una idea. No es un conocimiento que tiene que atrapar el cerebro. Es tan solo una práctica. Zazen es el abandono de todo nuestro yo. Es el olvido de nuestro yo. Es la total renuncia a ese yo. Pues no podemos encontrar todo más que abandonando todo. Zazen es fundirse con todo el universo. Zazen es el mismo despertar. El despertar no es más que la práctica de Zazen.